La primera luz de la mañana se filtraba entre las persianas de un departamento modesto en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. Verónica Salgado ya estaba despierta. Sentada frente al espejo, aplicaba base con la precisión de quien ha convertido el maquillaje en un escudo. Movía la brocha con cuidado, cubriendo el tono violáceo que asomaba en su pómulo derecho. El gesto era automático, casi profesional. No temblaba. No lloraba. Solo seguía el ritual que, con los años, había sustituido al desayuno, al café y a cualquier ilusión de calma. A simple vista, nadie imaginaría que aquella mujer de traje impecable y labios discretos era una de las abogadas corporativas más reconocidas en Puebla. En los tribunales, su voz podía desarmar a cualquier oponente, su nombre pesaba en los contratos millonarios. Pero en esa habitación silenciosa, Verónica no era la profesional segura de sí misma. Era solo una mujer intentando esconder el rastro de otra noche difícil. Desde la cocina se escuchó el ruido seco de una puerta y el tono cortante de una voz masculina. Verónica, ¿planchaste mi camisa azul? No la gris, la azul. Te lo he repetido 1000 veces. Héctor Salgado no preguntaba, ordenaba. Cada palabra sonaba como una sentencia. Verónica cerró el estuche de maquillaje, respiró hondo y se levantó. Caminó hacia la cocina con pasos medidos. El suelo parecía crujir bajo el peso de la costumbre. Sobre la mesa, dispuso pan tostado y huevos. Cuidando el orden exacto de los cubiertos, el ángulo de la taza de café, la distancia del plato al borde del mantel. Pequeños gestos que, para ella, no eran manías sino estrategias. Cada detalle podía ser la diferencia entre una mañana soportable o una tormenta. Héctor la observó sin agradecer. Llevaba el ceño fruncido, examinando su blusa entallada. ¿Y eso? ¿Así vas a salir? Vas a la oficina, no a un bar, murmuró con desdén. Intenta no hacerme quedar mal. Verónica no respondió. En el trabajo discutía con directores y jueces, en su casa, el silencio era su única defensa. Sirvió el café con mano firme, procurando que ni una gota se derramara. El vapor subió, tibio y frágil, igual que su paciencia. Mientras él desayunaba, siguió la rutina que ambos conocían. Héctor hablaba, ella asentía. Él le recordaba la suerte que tenía de tener un marido que proveía todo. Ella, sin levantar la vista, fingía escuchar. Por dentro, contaba los segundos para que se acabara ese monólogo. El moretón bajo el maquillaje ardía con el roce del aire, un recordatorio de lo ocurrido la noche anterior. En los tribunales, Verónica citaba leyes, artículos y precedentes con la seguridad de quien domina su terreno. Pero esas mismas palabras no servían en su propio hogar. Aquí, la ley se reducía a la voluntad de un solo hombre. Héctor había aprendido a usar el control como arma, a disfrazar su violencia bajo la apariencia de orden. Terminó el desayuno, dejó los cubiertos sobre el plato y se puso de pie. Frente al espejo del pasillo ajustó su corbata y lanzó una mirada fugaz hacia ella. No llegues tarde esta noche. No quiero que la cena se arruine otra vez. Después salió, cerrando la puerta con un golpe seco que vació el aire de la casa. Solo entonces Verónica respiró. Su cuerpo se aflojó como si hubiera estado conteniendo el oxígeno durante horas. Lavó los platos con movimientos precisos, casi mecánicos. Y regresó frente al espejo. Por un instante, se permitió mirarse de verdad. La mujer que la devolvía la mirada tenía el rostro sereno, profesional, pero en los ojos un cansancio antiguo. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿Cómo podía alguien que conocía la ley de memoria vivir prisionera de su propio miedo? La respuesta estaba en las capas invisibles de vergüenza y manipulación que Héctor había construido a su alrededor, día tras día, hasta convencerla de que sin él no valía nada. Ajustó el blazer, tomó el maletín y salió. En el pasillo, saludó al portero con la sonrisa precisa, esa que usaba para parecer normal. En la calle, los coches rugían y el sol ya brillaba sobre los edificios. Mientras caminaba hacia su auto, la ciudad despertaba,
vendedores abriendo puestos, niños corriendo hacia la escuela. Ejecutivos hablando por teléfono. Nadie la miró 2 veces. Para el mundo, Verónica Salgado era una mujer exitosa y segura, camino a otro día productivo. Solo ella sabía que cada mañana era una negociación con el miedo. El motor encendió y, en el retrovisor, su rostro maquillado devolvió una imagen perfecta. La profesional y la víctima coexistían en silencio, separadas por una capa de base y una sonrisa ensayada. Esa mañana, como tantas otras, Verónica condujo hacia su oficina en Puebla, con la cabeza erguida y el corazón en ruinas. Afuera, el tráfico avanzaba, adentro, la máscara seguía intacta. La noche cayó sobre Ciudad de México con el mismo peso que cada regreso a casa. Verónica Salgado entró al departamento y dejó el maletín junto a la puerta. Encendió la luz de la cocina y, sin quitarse los tacones, empezó a preparar la cena. Midió el agua, contó las cucharadas de sal, probó el caldo y lo tiró. Volvió a empezar. En su cabeza resonaban frases de advertencia: que no esté soso, que no esté salado, que no se enfríe. La segunda olla hervía con prudencia. El reloj marcaba las 9 cuando escuchó el ruido de las llaves. Héctor apareció en el umbral, el cansancio en la mirada y la irritación en la voz. ¿Ya está la cena?, preguntó, aunque no esperaba respuesta. Verónica sirvió la sopa con movimientos precisos. Colocó el plato frente a él, la servilleta doblada. El vaso de agua justo a la derecha. Se sentó enfrente, esperando su veredicto como si fuera una audiencia. Héctor tomó la cuchara. Sopló un instante y la llevó a los labios. El silencio posterior pesó más que cualquier palabra. Frunció el ceño. ¿Qué demonios es esto? ¿Probaste siquiera lo que cocinaste? Está salada, como siempre. Golpeó la mesa con la cuchara, el metal vibró contra la porcelana. Medí las porciones, atinó a decir ella, pero la frase se quebró. Cállate, rugió. Siempre igual, distraída, jugando a la abogada brillante, pero ni una sopa puedes hacer bien, su voz crecía, llenando cada rincón del apartamento. Verónica sintió el corazón latirle en los oídos. Intentó no moverse, no provocarlo, pero el aire ya era pólvora. Héctor se levantó, la sombra de su cuerpo cubriéndola. Te crees superior por tu trabajo, por tus trajes caros. El golpe llegó sin aviso. Un chasquido seco, luego el ardor. La fuerza la lanzó hacia atrás, la silla cayó. El suelo frío contra su espalda. Durante unos segundos no oyó nada. Solo el zumbido en la cabeza y el sabor metálico en la boca. Cuando logró enfocar, él ya se había alejado. Patética, murmuró, dirigiéndose al dormitorio. La puerta se cerró de golpe y, segundos después, se escuchó el sonido del televisor encendido. Verónica quedó inmóvil en el piso. Contó las respiraciones hasta que pudo moverse. Se incorporó despacio, apoyando una mano en el borde de la mesa. El espejo del pasillo reflejaba una figura desconocida, el cabello revuelto, el labio roto, la mirada vacía. No quiso verse más. Caminó al baño. Encendió la luz y abrió el botiquín. El ritual volvió a empezar. Algodón, antiséptico, agua fría. Limpiar, presionar, contener. Cada movimiento aprendido de memoria. Como si su cuerpo supiera qué hacer sin pedir permiso. Tomó el teléfono viejo que guardaba debajo del lavabo, la pantalla cuarteada pero funcional. Abrió la cámara. Encuadró su rostro y apretó el obturador. Una foto, luego otra. El archivo se guardó en silencio. En una carpeta oculta con nombre neutro, documentos. Por un instante sostuvo el aparato entre las manos. En la galería. Las imágenes anteriores formaban una línea de tiempo que solo ella conocía, moretones, cortes, hinchazones. Testimonios de un infierno privado. Cerró los ojos y murmuró apenas audible: algún día servirán de algo. Desde el dormitorio llegaba la narración de un partido de fútbol. Cada carcajada de Héctor era una cuchillada absurda, el recordatorio de que, para él,
todo seguía igual. Ella, en cambio, sentía cómo se derrumbaba por dentro. Se sentó en el suelo, la espalda contra el azulejo helado, abrazando las rodillas. No, lloró. Las lágrimas se habían agotado semanas atrás. Lo que quedaba era un vacío inmenso. Una calma amarga que olía a resignación. El agua del lavabo corría, arrastrando unas gotas de sangre que se diluían antes de llegar al desagüe. Verónica apagó la luz. Regresó al dormitorio y se acostó vestida, de espaldas al hombre que roncaba al otro lado. El resplandor azul del televisor bañaba la pared. Afuera, la ciudad seguía despierta. Indiferente. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que al amanecer volvería a ponerse la base, el traje, la máscara. Pero en el fondo de ese silencio ya se estaba gestando algo distinto, la certeza de que ninguna herida debería repetirse. La pantalla del televisor parpadeó una última vez y todo quedó oscuro. Solo el eco lejano de los comentaristas deportivos se mezcló con su respiración entrecortada. La noche siguió su curso, y en esa casa el único sonido vivo fue el murmullo incesante de una vida que se desmoronaba en silencio. La mañana siguiente amaneció gris. En el pasillo del edificio, el sonido de una puerta al abrirse rompió el silencio de costumbre. Verónica Salgado salió de su departamento con la bufanda cubriéndole el cuello y las gafas oscuras ocultando parte del rostro. Al frente. La vecina del 4B, una mujer de cabello blanco recogido en un moño prolijo, arrastraba una pequeña bolsa de basura. Buenos días, Verónica, dijo con voz suave. Mal clima, ¿verdad? Sí, parece que va a llover, respondió ella, intentando sonreír. Doña Mercedes Rivas la observó con atención. No fue una mirada impertinente, sino de esas que atraviesan la superficie y ven más allá del maquillaje. Hubo un segundo de silencio, una pausa leve. Y luego la vecina asintió con un gesto que decía: sé más de lo que crees. Verónica apretó la bufanda, murmuró una despedida y bajó las escaleras. El día transcurrió como tantos otros. En la oficina, la rutina jurídica, las reuniones, los correos, las firmas. Nadie notó su distracción ni la rigidez con que sostenía la pluma. Al volver a casa, el pasillo le pareció más estrecho, el aire más pesado. Frente a la puerta del 4B, se detuvo. Dudó unos segundos. Luego levantó la mano y tocó suavemente. La puerta se abrió enseguida. Un aroma cálido a manzana y canela la envolvió. Doña Mercedes sonrió, sin sorpresa. Pasa, hija. Justo saquete del fuego, dijo, apartándose para dejarla entrar. El departamento era pequeño y acogedor. Cortinas de encaje, fotografías antiguas. El tic-tac de un reloj que marcaba un ritmo pausado. Sobre la mesa, una tetera de cerámica y 2 tazas. Verónica se sentó, aún sin saber por qué estaba ahí. Mercedes sirvió el té, colocó una mano sobre la suya y habló sin rodeos. No tienes que fingir conmigo. ¿Fingir? Susurró Verónica. Llevo 30 años en este edificio, mija. Las paredes aquí son delgadas. He oído gritos, golpes, silencio después. No vine a juzgarte. Solo quiero que sepas que no estás sola. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Verónica sintió que la garganta se le cerraba. Intentó responder, pero lo único que salió fue un sollozo ahogado. Mercedes le alcanzó un pañuelo y esperó. No dijo nada más. Dejó que el llanto fluyera, profundo, desgarrado, como si saliera de años de contención. Pensé que nadie lo notaba, dijo al fin, con la voz temblorosa. Creí que lo escondía bien. Eso mismo pensaba yo, contestó la vecina con una sonrisa triste. Mi marido era igual, amable en la calle, cruel en casa. Me tomó media vida entender que su amor era una jaula. Verónica levantó la vista, sorprendida. ¿Y cómo lograste salir? Con miedo, pero con ayuda. Una amiga me dijo que el miedo no se va, se aprende a caminar con él. Lo importante es moverte. Guardar pruebas, anotar fechas, hablar con alguien que escuche.
La mirada de Mercedes se volvió firme. Si lo necesitas, seré tu testigo. Puedo declarar lo que escuché. Verónica sintió un nudo en el pecho. Era la primera vez en meses que alguien le ofrecía apoyo sin condiciones. Asintió despacio, con lágrimas renovadas. Gracias, no sé ni por dónde empezar. Empieza por escribir. Por no borrar. Cada marca cuenta, cada día también. Y recuerda algo, hija, incluso las mujeres más fuertes pueden romperse. Eso no las hace débiles. Las hace humanas. El reloj dio las 8. Afuera lloviznaba. Mercedes la acompañó hasta la puerta, envolviéndola con un abrazo breve pero sincero. No te quedes callada, murmuró al oído. El silencio solo protege al que hiere. De regreso a su apartamento, Verónica subió las escaleras con paso lento. El pasillo seguía igual, pero algo dentro de ella había cambiado. La tristeza pesaba menos, como si una grieta en la oscuridad dejara pasar un hilo de luz. Cerró la puerta tras de sí. Apoyó la espalda contra la madera y exhaló. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio del hogar no le pareció un enemigo. En medio del miedo. Una semilla diminuta había germinado, la esperanza. La mañana amaneció con un cielo pálido sobre Puebla. Verónica Salgado estacionó el coche frente al edificio gris del Ministerio Público y permaneció unos segundos sin moverse. El parabrisas empañado reflejaba su propio rostro, los ojos hinchados, la respiración entrecortada. Afuera, el bullicio de la calle contrastaba con el vacío en su pecho. Recordó la voz serena de doña Mercedes resonando en su mente: no guardes silencio. El silencio protege al que hiere. Esa frase fue el impulso que necesitaba. Abrió la puerta. Ajustó el saco de su traje y entró. El interior del edificio olía a desinfectante y papeles viejos. Detrás del mostrador, un agente de policía levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarle? Verónica tragó saliva. Quiero presentar una denuncia, dijo, y al pronunciarlo sintió que la voz le temblaba. Por violencia doméstica. La agente asintió con profesionalismo, aunque sus ojos reflejaron una mezcla de empatía y rutina. Por supuesto. Por aquí, por favor. Le indicó un pasillo largo con puertas idénticas. Los pasos de Verónica resonaron sobre el piso de linóleo, marcando un compás de duda y determinación. En una oficina pequeña. Un oficial tomó asiento frente a ella con una libreta y un tono pausado. Cuénteme qué ha pasado, señora Salgado. Verónica respiró hondo. No sabía por dónde empezar. Las palabras se agolparon en su garganta, mezcladas con imágenes: la cocina, el golpe, la sangre. Tomó el celular viejo de su bolso. Lo encendió y deslizó el dedo hasta la carpeta oculta. Extendió el aparato sobre la mesa. Esto ha pasado. Su voz era apenas un hilo. Son fotos de los últimos 6 meses. El agente observó las imágenes sin emitir juicio. Luego anotó en silencio, página tras página. ¿Ha recibido atención médica? Solo en casa. No quise ir al hospital. ¿Algún testigo? Sí. Mi vecina, doña Mercedes Rivas. Ella ha escuchado los gritos, los golpes. ¿Está dispuesta a declarar? El oficial levantó la vista y asintió con respeto. Bien. Vamos a registrar la denuncia. Tendremos que tomarle declaración formal y adjuntar las fotografías. También puede solicitar una orden de restricción. Verónica sabía perfectamente qué significaba: una medida de protección que prohibía todo contacto del agresor. Lo había citado en sus casos, lo había defendido en los tribunales. Pero escucharlo en primera persona la estremeció. ¿Qué implica exactamente? Preguntó. Prohíbe llamadas, mensajes o acercamientos. Si él intenta contactarla, puede ser detenido de inmediato. También puede solicitar el uso temporal exclusivo de su vivienda. El bolígrafo en su mano tembló apenas.
Firmó el documento con una mezcla de miedo y alivio. Cada trazo era una línea divisoria entre el pasado y lo desconocido. El agente le entregó una copia. Quédese con esto. Y, por favor, tenga cuidado. A veces, cuando los agresores sienten que pierden el control, se vuelven más impredecibles. ¿Tiene un lugar seguro donde quedarse? Verónica asintió. Sí, con una amiga en San Miguel de Allende. Perfecto. No le diga dónde va. Ni una palabra. Le tendió la mano. Está haciendo lo correcto, señora. No se detenga ahora. Al salir del edificio, el aire frío de Puebla la golpeó en el rostro como una purificación. Cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía culpa por defenderse. Caminó hacia el auto despacio, dejando que el viento despeinara su cabello. En el asiento del copiloto, el sobre con la denuncia parecía más pesado que cualquier expediente que hubiera sostenido en su vida. Pero también, más valioso. El celular vibró. Una notificación iluminó la pantalla. Mensaje nuevo: Paula Quintana. Lo abrió con dedos temblorosos. Ven conmigo, amiga. Aquí estarás a salvo. Nadie te encontrará. No estás sola. Verónica se quedó mirando esas palabras durante largo rato. Luego apoyó la cabeza en el volante y dejó que una lágrima solitaria cayera. No era tristeza. Era la primera bocanada de libertad. Levantó la vista. A través del parabrisas, el cielo se había despejado un poco. Un rayo de sol se filtraba entre las nubes, reflejándose sobre el papel de la denuncia. Pequeño, tenue, pero suficiente. Encendió el motor y condujo hacia la carretera, rumbo al lugar donde por fin podría dormir sin miedo. Mientras el paisaje cambiaba de edificios a campos abiertos, comprendió que la valentía no siempre grita, a veces, solo firma un documento y da un paso hacia la vida. El viaje hasta San Miguel de Allende duró más de 4 horas. Verónica Salgado condujo sin mirar demasiado el paisaje. Concentrada en la carretera como si cada kilómetro fuera una distancia más entre ella y el miedo. Cuando por fin llegó, el aire del pueblo la envolvió con su olor a tierra húmeda y bugambilias. Paula Quintana, su amiga de la universidad, la esperaba en la entrada de una casita con muros color ocre y ventanas abiertas de par en par. Pasa, estás en tu casa, dijo Paula con un abrazo largo. De esos que deshacen el nudo del pecho. Durante los primeros días, Verónica apenas habló. Dormía poco, se despertaba ante cualquier ruido. En la mesa del comedor. El celular vibraba a cada hora, mensajes de Héctor, llamadas perdidas, audios que no quería escuchar. A veces pedía perdón, otras exigía su regreso. Otras la amenazaba con encontrarla. No puedes esconderte de mí. Te vas a arrepentir. Perdóname, mi amor, no sé qué me pasó. Volvamos a empezar. Contesta. Si no, voy a ir por ti. Paula, harta de ver cómo el teléfono se convertía en un arma invisible, le dijo una tarde: bloquéalo, Verónica. No mereces seguir leyendo esa basura. Ella negó con la cabeza. No puedo. Cada palabra es prueba. Si corto el rastro, pierdo la evidencia. Paula la observó en silencio. La admiraba. Pero también le dolía verla tan controlada, tan racional en medio del dolor. A veces me olvido de que hablo con una abogada, dijo con media sonrisa. Verónica respondió con una ironía amarga: soy abogada, sí, y aún así, no supe defenderme de la persona que dormía a mi lado. La confesión quedó suspendida en el aire. Paula se acercó y le tomó la mano. Sobrevivir también es valentía, ¿lo sabías? No todas lo logran. Y tú, sigues aquí. Eso ya es ganar. El silencio siguiente fue más suave. Afuera, los sonidos del pueblo, un perro ladrando, un vendedor callejero cantando su mercancía, parecían pertenecer a otro mundo. Verónica se sirvió café y se recargó en el marco de la ventana. El sol de la tarde doraba los cerros a lo lejos.
A veces siento que tengo dos vidas, dijo en voz baja. La de la abogada que lucha por otros y la de la mujer que no supo luchar por sí misma. No son dos vidas, contestó Paula. Son dos partes de la misma. Y ahora estás uniendo las piezas. Esa noche, mientras su amiga dormía, Verónica se sentó en la mesa del comedor con el portátil encendido. Revisó cada mensaje, cada llamada perdida, cada audio. Los guardó en una carpeta nueva. Le puso un nombre, ¿verdad? La pantalla iluminaba la habitación, dibujando sombras sobre las paredes. En el silencio, podía oír su propia respiración y el eco distante de una tormenta formándose. Descargó también las fotos de los golpes. Los informes policiales, la copia de la denuncia. Todo en orden, todo con fecha. La abogada dentro de ella volvía a tomar el control. Pero no desde el miedo sino desde la estrategia. En el fondo sabía que aquello aún no terminaba. Héctor no se rendiría fácilmente. Sin embargo, por primera vez, sentía que tenía armas reales, la verdad y la ley. Cerró la computadora y miró el celular, todavía encendido. Un nuevo mensaje de Héctor apareció: no puedes borrarme. Verónica. Ella lo leyó sin responder. Lo movió a la carpeta, ¿verdad?, y lo archivó junto a los demás. Después apagó el dispositivo. La casa quedó en penumbra. Solo la luz azul de la pantalla del portátil permaneció encendida unos segundos más, reflejándose en sus ojos. Era el brillo de una decisión que ya no tenía marcha atrás. Aflojó los hombros y susurró: esto no es miedo. Es preparación. La pantalla se apagó y el cuarto volvió a quedar oscuro. Pero en esa oscuridad, Verónica sintió algo nuevo, el inicio de su libertad. 3 semanas después, el teléfono de Verónica vibró con una llamada inesperada. Licenciada Salgado, le habla Marcela Ibarra. Del Departamento Legal Corporativo. Necesitamos su apoyo en una auditoría urgente. Detectamos irregularidades en la División Logística de Puebla, explicó la voz al otro lado de la línea. El nombre, Puebla, la golpeó como una ola fría. Era el lugar que había jurado no volver a pisar, el escenario de su vida anterior, donde aún vivía su sombra. Sin embargo, la abogada dentro de ella respondió antes que el miedo. Envíeme los detalles. Si es necesario, viajo mañana. Esa misma noche preparó su maletín. El expediente que recibió por correo electrónico estaba lleno de documentos incompletos, contratos falsificados y facturas sin respaldo. Entre las firmas digitales, un trazo familiar la hizo detenerse. Lo reconocería en cualquier parte, el nombre de Héctor Salgado aparecía una y otra vez en los permisos de envío. Autorizaciones y pagos a proveedores inexistentes. Su respiración se aceleró, pero no por terror. Era una mezcla de indignación y lucidez. El hombre que la había golpeado en la cocina ahora quedaba al descubierto por la tinta de su propia mano. Esta vez, el poder no sería un puño, sería un documento. A la mañana siguiente, el edificio central de la compañía en Puebla estaba tenso. La llegada del equipo de auditoría causó murmullos en cada pasillo. Verónica cruzó el vestíbulo con paso firme, el cabello recogido, el rostro sereno. Nadie habría imaginado la historia detrás de su elegancia contenida. En la sala de juntas, la esperaban licenciado Marcela Ibarra y 3 analistas de cumplimiento. La reunión comenzó puntual. Hemos detectado inconsistencias graves, anunció Marcela. Autorizaciones sin respaldo legal, firmas duplicadas. Movimientos sospechosos en las cuentas de proveedores. Verónica, te encargo revisar los contratos bajo el área de supervisión de Héctor Salgado. Entendido, respondió ella. Sin alzar la voz. Durante horas revisó papeles, comparó fechas, cotejó sellos. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que llevaba meses armándose sin saberlo. Finalmente, colocó sobre la mesa un conjunto de hojas. Aquí están las pruebas principales. Las firmas coinciden con las de los registros de su división.
Las empresas receptoras no existen en el registro fiscal. Marcela la miró con atención. ¿Estás segura? Completamente. Y hay algo más, dijo Verónica mientras deslizó otro papel, las transferencias se hicieron a cuentas personales vinculadas a él. El silencio cayó sobre la mesa. Marcela tomó aire y asintió. Entonces habrá que citarlo de inmediato. Minutos después, la puerta se abrió. Héctor entró sin saber lo que le esperaba. Vestía traje oscuro y corbata, la misma seguridad arrogante de siempre. Pero al verla, su rostro se descompuso. «¿Tú?», balbuceó, incrédulo. «¿Qué demonios haces aquí?». Verónica no respondió. Cerró su carpeta con calma. «Señor Salgado, siéntese. Necesitamos aclarar algunas irregularidades en los informes de su área». El tono neutro y profesional la protegía como una armadura. Héctor, desconcertado, buscó imponerse. «Esto es una broma. No pueden interrogarme sin mi abogado». «Esta es una auditoría interna», replicó Marcela con firmeza, «no un juicio. Y hasta ahora, nadie lo acusa formalmente. Solo necesitamos explicaciones». Verónica deslizó los documentos hacia él. «Explique estas irregularidades», dijo sin levantar la voz. Héctor hojeó las hojas con manos temblorosas. «Eso no prueba nada», gruñó. «Me están tendiendo una trampa». Su tono subió, y el aire se cargó de tensión. Dio un paso hacia ella, pero dos guardias de seguridad avanzaron de inmediato, bloqueando el camino. «Por favor, señor, mantenga la calma», ordenó uno de ellos. El rostro de Héctor se enrojeció. «Tú hiciste esto, Verónica. ¿No soportas verme bien?». Ella lo miró con una serenidad que lo desarmó. «Yo no hice nada. Los números hablan solos». La escena duró minutos, pero para Verónica fue una eternidad invertida. Durante años había callado ante sus gritos. Ahora, cada palabra suya era un testimonio de poder recuperado. Mientras él perdía el control, ella tomaba notas en el acta de auditoría con precisión quirúrgica. Marcela cerró la sesión con tono seco. «El Departamento de Cumplimiento se pondrá en contacto con las autoridades federales. Señor Salgado, queda suspendido de inmediato». Los guardias lo escoltaron hacia la puerta. Héctor todavía gritaba, palabras vacías que se perdían entre los pasillos del edificio. Verónica lo observó sin pestañear. La mirada que antes temblaba ahora era hielo puro. Cuando la puerta se cerró tras él, bajó la pluma con lentitud y firmó el acta. «Informe concluido», dijo, su voz firme, sin rastro de temblor. Por primera vez. El sonido de su firma no significaba sumisión, sino justicia. Y mientras el eco de los pasos de Héctor desaparecía, Verónica permitió que una sola idea le cruzara la mente: el poder cambia de manos cuando una mujer decide dejar de tener miedo. La sesión terminó. Pero su guerra apenas había empezado. El edificio central de la corporación en Ciudad de México amaneció envuelto en un aire denso, casi eléctrico. En la sala principal del consejo, los directores aguardaban en silencio, rodeados de carpetas, pantallas encendidas y una tensión que podía cortarse con las uñas. En la cabecera, el CEO, un hombre de voz grave y modales medidos, hojeaba los documentos que Marcela Ibarra y su equipo habían entregado la noche anterior. Frente a él, de pie, estaban Héctor Salgado y, a unos metros, Verónica. Nadie hablaba. Solo el sonido de las hojas al pasar rompía la quietud. Finalmente, el CEO levantó la vista. «Señor Salgado. Las evidencias son claras. Las transferencias a cuentas fantasma, las firmas falsificadas, los proveedores inexistentes. Todo esto ocurrió bajo su supervisión directa». Héctor se enderezó con gesto desafiante. «Esto es absurdo. Alguien manipuló los registros. No tengo nada que ver con eso». Su mirada se clavó en Verónica, llena de veneno. «Es ella. Siempre quiso destruirme.
Lo está haciendo por venganza. El CEO entrelazó los dedos, imperturbable. ¿Insinúa que su esposa fabricó toda esta documentación? ¿Qué hackeó el sistema? ¿Creó facturas falsas y transfirió dinero a su propio nombre solo para perjudicarlo? El silencio posterior fue más letal que cualquier acusación. Héctor tragó saliva, sin encontrar palabras. La calma glacial del director era más peligrosa que cualquier grito. Marcela intervino con voz firme. Los registros bancarios coinciden con sus autorizaciones electrónicas. Tenemos correos enviados desde su cuenta corporativa y accesos con su clave personal. No hay margen de error. Héctor respiró hondo, el sudor empezando a brillar en su frente. No, esto es una trampa. Gritó golpeando la mesa. 2 guardias de seguridad avanzaron un paso, en alerta. Verónica permaneció inmóvil, observándolo con el mismo rostro sereno que él solía exigirle en casa. Pero ahora ese silencio era distinto, no era miedo, sino poder contenido. No había rabia en su mirada, solo una fría certeza. El CEO cerró la carpeta y habló con la solemnidad de una sentencia. La compañía no puede tolerar conductas fraudulentas. A partir de este momento, queda usted suspendido y despedido sin indemnización. Nuestros abogados presentarán denuncia formal ante la Fiscalía. No pueden hacerme esto. Rugió Héctor. Su voz rompiéndose entre ira y desesperación. Se volvió hacia Verónica, los ojos desorbitados. Tú lo hiciste. Tú me arruinaste. Ella no respondió. Solo tomó su pluma y anotó algo en el expediente. El eco del bolígrafo sobre el papel fue el único sonido en la sala. El jefe de seguridad hizo una señal. Acompáñenos, señor Salgado. Héctor intentó resistirse, pero los guardias lo sujetaron con firmeza. Sus gritos resonaron en el pasillo mientras era arrastrado hacia el ascensor. Esto no termina aquí. Te vas a arrepentir, Verónica. Nadie se movió hasta que la puerta se cerró. Solo entonces, el CEO se levantó. Buen trabajo, licenciada Salgado. Su informe será entregado a las autoridades, dijo dirigiéndose a ella con un respeto silencioso. Verónica asintió. La verdad siempre deja huella, señor. Guardó los papeles en su portafolio y salió de la sala. Afuera, el atardecer bañaba el edificio con una luz dorada. El vidrio de la fachada reflejaba las nubes y los últimos rayos del sol, mientras el viento del valle se colaba entre los pasillos. Verónica se detuvo frente a los ventanales. Durante un instante, recordó el sonido del golpe que la había hecho caer meses atrás. Y pensó, con una calma que helaba, antes. Un puño me derribó, hoy, una firma suya lo hizo caer a él. El sol se hundía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de cobre. Ella respiró hondo. Sintiendo por primera vez que la justicia tenía rostro, y ese rostro era el suyo. El Palacio de Justicia de Puebla se alzaba imponente aquella mañana. Con sus columnas de piedra y su aire solemne que imponía silencio. Verónica Salgado subió los escalones acompañada de su abogada. El rostro sereno pero los dedos entrelazados con fuerza. Era el día que había esperado, y temido, durante meses. El día en que por fin la verdad hablaría por sí misma. Dentro de la sala, el ambiente estaba cargado. En un extremo, Héctor Salgado. Con traje oscuro y una expresión crispada que oscilaba entre la rabia y el pánico. Frente a él, Verónica, recta, con la mirada baja, pero sin rastro de miedo. El juez dio inicio a la audiencia con voz firme. Caso número 546/23. Procedimiento de divorcio y violencia familiar entre la señora Verónica Salgado y el señor Héctor Salgado. El abogado defensor de Héctor habló primero, negando las acusaciones, intentando pintar a su cliente como víctima de una conspiración doméstica. Pero la estrategia se desmoronó en cuanto la jueza pidió a la fiscalía presentar las pruebas. La pantalla frente al tribunal se iluminó. Aparecieron las fotografías que Verónica había tomado en secreto, su rostro con hematomas, el labio roto, los brazos amoratados. Cada imagen llevaba la fecha y la hora marcadas.
En la sala solo se oía el zumbido del proyector. Héctor desvió la mirada, los dientes apretados. Luego vinieron los informes médicos, contusiones, heridas tratadas con analgésicos. Signos de agresión repetida. El perito médico explicó con voz neutra: las lesiones son compatibles con golpes de puño y palmadas fuertes. Fueron causadas en diferentes fechas. Con un patrón de violencia prolongado. Verónica no levantó la cabeza. Sentía cada palabra como un eco distante, como si hablaran de otra mujer. Pero esa otra era ella. Y estaba cansada de callar. El juez asintió. Continúe la testigo. Desde el fondo de la sala, doña Mercedes Rivas avanzó despacio hacia el estrado. Llevaba un chal gris sobre los hombros y una mirada firme, serena. Al levantar la mano para jurar, su voz no tembló. Juro decir la verdad. Toda la verdad. Adelante. Señora Rivas, indicó la jueza. Vivo en el departamento frente al de la señora Salgado, comenzó Mercedes. Durante meses escuché discusiones, gritos, objetos cayendo. Una noche oí un golpe seco y un llanto que me heló la sangre. La sala entera permanecía en silencio. Al día siguiente, ella salió con el rostro cubierto. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Pero yo sabía la respuesta. Hizo una pausa y miró directamente a Héctor. Yo escuché los gritos. Y hoy hablo por ella. Verónica alzó la vista por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de Mercedes, y una corriente silenciosa de gratitud las unió. Era el testimonio de una mujer que no debía nada, pero que eligió ser valiente. La defensa intentó desacreditarla, sin éxito. Cada intento chocaba con los documentos, las fechas. Los mensajes de texto impresos en las carpetas, insultos, amenazas, súplicas. Pruebas tan claras que ni siquiera un abogado hábil podía torcer. La jueza revisó los expedientes. Luego se inclinó hacia el micrófono. El tribunal considera acreditados los hechos de violencia física y psicológica. Por lo tanto, se decreta el divorcio con causa. La exclusión permanente del señor Héctor Salgado del domicilio conyugal y una orden de restricción indefinida. Asimismo, se otorga a la señora Salgado la propiedad exclusiva del departamento y una compensación económica por los daños sufridos. El mazo cayó con un golpe seco. La sentencia estaba dictada. Héctor se levantó bruscamente, la furia desbordada. Esto es una farsa. Me arruinaron la vida. Gritó, intentando avanzar hacia ella. 2 agentes de seguridad lo interceptaron antes de que pudiera acercarse. La silla cayó al suelo, el sonido resonando como un eco de su derrota. Verónica permaneció inmóvil. Solo una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No era tristeza, era liberación. El juez pidió orden, y los agentes se llevaron a Héctor fuera de la sala. La puerta se cerró con un golpe metálico. La tensión, al fin, se disipó. Su abogada le tocó el brazo. Terminó, Verónica. Ya está. Ella asintió sin hablar. Se levantó despacio, respirando hondo, y salió al pasillo. Afuera, el sol del mediodía bañaba los escalones del tribunal con un resplandor dorado. Cerró los ojos, dejando que el calor la envolviera. Por primera vez en años, el aire no dolía. El miedo no tenía forma. Era libre, de verdad. El atardecer teñía de naranja los tejados de San Miguel de Allende. Desde el balcón del pequeño departamento donde se hospedaba, Verónica Salgado observaba cómo la ciudad respiraba despacio, envuelta en un silencio cálido y amable. El aire olía a lavanda y vino, a descanso después de la tormenta. Paula Quintana salió con 2 copas en la mano. Su sonrisa era serena, cómplice. Lo logramos, Vero, dijo, tendiéndole una copa de vino tinto. Brindemos por lo que viene. Verónica la tomó, sus dedos aún temblando apenas. ¿Por qué brindamos esta vez?, preguntó, con una sonrisa que, por fin, no le dolía.
Paula levantó la copa, mirando el horizonte donde el sol se deslizaba tras las montañas. Por la libertad. El sonido de las copas al chocar fue tenue, casi un suspiro. Verónica bebió un sorbo y dejó que el vino se quedara unos segundos en su boca antes de tragarlo. Su reflejo en el cristal le devolvía a una mujer distinta, sin miedo, sin maquillaje que ocultara heridas, sin el peso del pasado. El viento movía suavemente su cabello. Y una paz desconocida le llenaba el pecho. No era euforia ni victoria, era algo más profundo, más silencioso. La certeza de haber sobrevivido. Paula la miró de reojo. ¿Y ahora qué harás?, preguntó. Verónica apoyó la copa en la baranda. Vivir. Tal vez volver a ejercer, pero sin perderme en el trabajo. Escribir, viajar, quién sabe. Lo importante es que esta vez lo haré a mi manera. El cielo se tiñó de rosa y violeta, y las campanas lejanas de una iglesia comenzaron a sonar. Como si marcaran el fin de una historia y el comienzo de otra. Verónica respiró hondo, el aire fresco llenándole los pulmones. Sintió la piel tibia bajo la luz del ocaso. El silencio del momento no pesaba. Era ligero, limpio. Ese mismo silencio que antes la oprimía, ahora la abrazaba. Paula se levantó, dejando la copa vacía sobre la mesa. Te lo dije desde el principio, murmuró. Sobrevivir también es valentía. Verónica sonrió. Y romper el silencio, justicia. El sol desapareció tras las colinas, dejando solo una línea dorada en el horizonte. Verónica permaneció allí, quieta, mirando hacia el futuro con una serenidad nueva. Su respiración era tranquila, su mirada firme, y en sus labios se dibujó una sonrisa leve, pero llena de poder. El silencio que antes la oprimía, ahora la protege. Por fin, Verónica Salgado era libre. A veces, el golpe más fuerte no deja marcas en la piel, sino en el alma. Pero cuando una mujer se atreve a romper el silencio, la justicia empieza a hablar por ella. Porque el valor no siempre ruge. A veces simplemente firma una denuncia y vuelve a respirar.